Bienvenidos al Instituto de Estudios Alto Aragoneses de la Diputación Provincial de Huesca, y es para nosotros un placer tener hoy con nosotros a María Caso, que dentro de los argumentos que otras veces he barajado para la presentación, hablo de los que vienen representando el mundo de la praxis, el mundo de la teoría. Ella viene de ambas partes, ¿no? Porque ahora está al frente en el Museo Reina Sofía de los equipos educativos, luego explicará ya mejor en qué consiste, pero también previamente como profesora en la Universidad Complutense de Educación Artística, que está ahora, pues me imagino, o en excedencia o en comisión de servicios. Y es autora de libros tan conocidos como Art Thinking o la educación artística no son manualidades, o el último, ¿no? Lo de las... el último era lo de... Revolution. Este todavía no lo tenemos, Pues, pero lo de algo de periféricos, bueno, algo de... El último, el penúltimo, ya se te olvidó a ti misma. No. Te dejo ya la palabra. Vale, muchas gracias. ¿Se me oye bien? O sea, porque... Vale. Bueno, en cualquier caso, lo primero que quería dar las gracias al Instituto de Altos Estudios Aragoneses y a la Universidad de Zaragoza por invitarme. Y bueno, yo doy las charlas siempre de pie o semisentada porque es como mucho más, o sea, es mucho mejor para gesticular que estaréis detrás de la mesa como ya con una barrera. En cualquier caso, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Hasta las 8:15, o sea, como una hora. Vale. Bueno, yo voy a hablar del... Sí. Pero es que estamos grabando, entonces por eso sí es importante al final el micrófono. Ya me encantaría a mí no estar con el micrófono o con uno de diadema, que es lo que me gusta tener, pero bueno. Bueno, entonces, una vez que antes he estado con los estudiantes viendo un poco el programa, ahora mismo lo que voy a explicar es cómo es la base conceptual del programa que hemos creado, que se llama el Museo de los Vínculos. Y cuando yo empiezo una charla me importa también mucho la imagen. Y la foto que tenéis aquí detrás, me imagino que todas la identificaréis, es Bonaparte, esta película de Godard, en la que hay esta escena súper chula, en la que hay 3 personas que entran en una sala y empiezan a correr y a atravesar todo el museo, ¿no? Entonces, esta imagen, además van a contralectura, ¿no? Como atravesando el museo en contra de la direccionalidad. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque representa un poco pues el trabajo que estamos haciendo en el museo, mi propia trayectoria individual y también lo que creo que hay que hacer ahora mismo en el terreno de las instituciones culturales en España, que es ir un poco a contracorriente, ¿no? Generar nuevas institucionalidades, nuevas formas de pensar los museos, pues situadas en el presente, con los problemas y las crisis tan grandes que tenemos en el presente, ¿no? Que tenemos pues la crisis ecológica, tenemos las crisis económicas, no sé, después del COVID creo que realmente hay una gran crisis de salud mental y todas estas crisis pues tienen que ser asumidas por los museos como instituciones y trabajadas, ¿no? Entonces veis que este PowerPoint, esta presentación se llama el Museo de los Vínculos, construyendo instituciones basadas en la anarquía relacional. Y probablemente la mayoría de las personas que nos están viendo o que nos van a ver no saben lo que es la anarquía relacional y no lo voy a desvelar ahora al principio, sino que irá avanzando a lo largo de la presentación. Pero es una forma de entender los museos fuera de la constitución jerárquica. Creo que una de las cuestiones para que los museos sean museos del presente y para que atraviesen todas estas crisis que hemos dicho es que se constituyan de una manera no tan piramidal como están constituidos hasta ahora. Y la anarquía relacional, como veremos, es una forma de organización afectiva que pone en jaque un poco la jerarquía, y entonces yo la cojo como metáfora para explicar qué es lo que me gustaría que sucediese en los museos. Bueno, también a mí me gusta mucho siempre hacer las cosas de manera narrativa porque creo que se quedan mucho mejor. Y entonces voy a estructurar la presentación como un cuento y en ese cuento empezaríamos, ¿no? Como había una vez. Entonces, había una vez una profesora de universidad que trabajó en la universidad del año 94 al año 2018, como he explicado antes. Trabajaba en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, dando las asignaturas relacionadas con la educación, lo cual era un trabajo muy duro porque mis alumnos eran todos artistas que no querían saber nada de la educación. Y entonces, bueno, pues el trabajo que hice allí fue posicionar la educación en el lugar que yo consideraba que debía estar, en el cual
era una producción también cultural tan importante y tan interesante y tan política como podrían ser las producciones artísticas o las curatoriales, ¿no? En ese periplo de mi vida no solamente hice este trabajo, sino que también lo intenté hacer con unas metodologías distintas, alterando mucho como todas las cuestiones que tenían que ver con las condiciones materiales de las clases, cambiando el mobiliario, introduciendo el arte como metodología. Y bueno, pues produciendo un giro dentro de lo que era la educación superior de las bellas artes y la educación. En el año 2018 entró a formar parte del Museo Reina Sofía. Soy en esos momentos la jefa del Departamento de Educación. Y cuando llego al museo tengo la suerte de que se inaugura una exposición de uno de mis autores favoritos, Luis Kamitzer. Y esto que tenéis en la imagen es una pieza que había en la exposición, que como veis pues tenía unas pizarras y había una mesa y unas sillas, y nosotros cogemos este espacio, esta pieza, y la transformamos en una escuela. La llamamos la escuela perturbable, y lo que ocurre es que en esa escuela empiezan a pasar cosas. De nuevo, lo que intento hacer es como romper con un imaginario que había y que sigue habiendo de los departamentos de educación, las cuales todas las actividades se suelen hacer en las salas de los departamentos de educación, ¿no? Si hacéis un poco una reflexión de dónde están las aulas didácticas de los museos, en la mayoría de los casos están como en el sótano, son sitios como cerrados, no hay luz natural. Bueno, son como sitios un poco infantilizados, donde al final acaba habiendo barro y lana y cosas para hacer manualidades. Y como a mí eso no me parecía interesante, pues presioné mucho por hacer esa escuela en salas. Y era la primera vez que una actividad de educación tenía lugar en las salas mientras transcurría la exposición. Entonces, la escuela perturbable, me parece que algunas de ellas, algunas de las sesiones ocurrían pues, de 7 a 9, y mientras nosotros estábamos ahí estudiando y aprendiendo y haciendo cosas, estaba todo el público alrededor viéndonos, veían la pieza de Kamitzer, pero también nos veían a nosotros, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del comienzo, y ahora llevo ya 4 años y bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que hemos hecho juntas, un equipo muy grande, pero sí que creo que también en esa línea de romper, pero no por el hecho de romper por romper, sino romper porque era necesario, ¿no? Y es necesario y sigue siendo necesario que las instituciones culturales, como he dicho antes, se adapten a las características de la sociedad, y entonces, bueno, pues eso necesita en estos momentos una ruptura. Entonces, primero deciros que el área de educación del Museo Reina Sofía es un área enorme. Somos, ahora mismo, si sumo todo eso, no sé cuánto sale, pero entre 50 y 60 personas, con un equipo de mediadoras, un equipo de voluntarias, 4 personas que coordinan, una persona que se dedica a la administración, que deberían de ser 3, una persona dedicada a la comunicación, estudiantes en prácticas, becarios, etcétera, etcétera. También quiero hacer alusión a todas estas fotos que aparecen, que son unas fotos que forman parte de lo que es el archivo del Departamento de Educación, y que en este caso están hechas por la fotógrafa Begoña Solís, que también lo quiero decir públicamente, porque antes, cuando hemos estado hablando de los archivos, es muy importante que los departamentos de educación archiven, pero archiven bien. Y entonces hay que pedirles esas fotos a fotógrafos y fotógrafas ¿no? Buenos, no como venga, como es el Departamento de Educación, hago una foto con un móvil y eso es el archivo. Pues no, eso no lo harían nunca en colecciones, y nosotros tampoco lo deberíamos de hacer. Bueno, entonces, este museo es un museo muy grande, y había una vez una persona y había un castillo, ¿vale? Entonces, este castillo pues es este museo, que ya sabéis que realmente era un hospital más que un castillo, y ahora ha devenido en un museo. Un museo también muy grande. El museo somos 600 personas, el Ministerio de Cultura son cerca de 800, o sea que estamos ahí. Y lo que es muy interesante es ver cómo se organiza este museo, pero no solamente este museo, sino cualquier museo. O sea, cualquier museo del mundo normalmente tiene una organización muy concreta, en el que hay un departamento de colecciones, que también hay veces que se llama, ¿no? ¿Cuál es el nombre? De conservación. Luego está el departamento de exposiciones temporales, y después está los programas públicos, y de ahí depende educación. Nosotros, al ser Museo Centro de Arte Reina Sofía, al ser museo tenemos colección, y al ser centro de arte
tenemos exposiciones temporales. Si solo fuéramos un museo, solo tendríamos colección. Si solo fuésemos centro de arte, solo tendríamos exposiciones temporales. Pero tenemos todo. Somos como uno de los museos más grandes del país. Bueno, y entonces a mí me parece interesante hacer también esa metáfora de que para mí lo que es el museo es una especie de monstruo que hay dentro del castillo, ¿no? Como el dragón que está dentro del castillo, y es un monstruo que tiene 3 cabezas. Por un lado, pues eso, colecciones, por otro lado, exposiciones por otro lado, y por otro lado, programas públicos del que depende educación. Vale, en esta organización yo llego al Departamento de Educación, y no solamente el Departamento de Educación, sino en líneas generales todos los departamentos, y yo creo que muchas instituciones, me encuentro como una dinámica que es la dinámica que yo llamo de la rueda de hámster. El hámster que está metido en la rueda y que lo único que hace es, ¿no?, como avanzar en esa rueda y cada vez más y más y más, en una lógica de productividad bastante alienante, en el que pues, no hay periodos de reflexión, no hay periodos de crítica ni de autocrítica, y por lo tanto tampoco puede haber como decisiones de para qué estamos haciendo esto, por qué lo estamos haciendo, bueno, de los ejemplos que estaba hablando antes, ¿no? Por qué las mediadoras llevan uniforme y el resto de los trabajadores del museo, ¿no? O sea, como muchas cuestiones que son muy importantes, pues no se toman porque no te deja, o sea, el tiempo y la productividad no te deja hacer ese descanso. Nosotras decidimos tomarnos un descanso de 3 meses, se paró toda la actividad del Departamento de Educación, perdón, y en esos 3 meses empezamos a leer cosas y a preguntarnos cosas sobre qué es lo que queríamos hacer. Y entonces nos dimos cuenta de algo muy interesante, y era que lo que nosotros hacíamos dentro del Departamento de Educación, y que por supuesto pensábamos que era para todo el mundo, pues resulta que no lo era. ¿Por qué no era para todo el mundo? Pues porque leímos un texto que os recomiendo muchísimo a todas, sobre todo si estáis haciendo investigación y tesis doctorales o TFMs, etcétera, etcétera, de Paul B. Preciado, que sabéis todas que es este filósofo español, pero bueno, como que tiene una larga trayectoria ahora mismo, creo que es filósofo invitado en el Pompidou y ha estado en Nueva York y en Colombia. Un texto que se llama Exponer o exponerse, la educación en museos como producción cultural crítica, editado por Belén Sola, y cuyo primer artículo es de Paul. En este artículo él reflexiona sobre el papel de los departamentos de actividades públicas en las grandes instituciones culturales, y tiene este texto. ¿Vale? Este texto, como a nosotras nos atravesó tanto y nos pareció tan importante, lo voy a leer para compartirlo con vosotras, ¿vale? Entonces Paul dice: es urgente repensar la institución museo dentro de la red de instituciones que fueron inventadas en la modernidad temprana y que funcionaron como operadores en la construcción del sujeto dominante occidental de la modernidad, el sujeto burgués, patriarcal y colonial. Este proceso comienza con la expansión colonial de Europa del siglo XV y cristaliza en torno al siglo XIX con la construcción de eso que Foucault va a llamar un archipiélago de instituciones totales. Foucault llama totales o totalizantes a esas instituciones porque dice son instituciones que funcionan a través de la lógica de la exclusión incluyente. No se trata de que el otro esté excluido, sino de que el otro es incluido como el otro. El museo es un dispositivo de alterización que construye identidad y diferencia. Creo que esta es una de las cuestiones absolutamente claves para entender la complejidad de los públicos, ya que nos referimos cuando hablamos de la supuesta diversidad en el museo. O sea, Paul lo primero que nos dice es que el museo forma parte de este archipiélago de instituciones totales. Dentro de ese archipiélago está la institución universidad, la institución hospital, la institución cárcel, la institución familia, la institución escuela, y también está la institución museo, que se genera ahí, ¿no?, en el siglo XIX. Y cuando habla de cómo funcionan esas instituciones, él dice que funcionan a través de la lógica de la exclusión incluyente. A mí este término fue como, cuando lo leí, como que entendí todo. Porque, ¿qué es lo que hace la exclusión incluyente? Que tú invitas a todo el mundo a que venga a tu museo, pero en el momento que viene, lo que haces es excluirlo. Entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta de que eso funcionaba así, porque, exceptuando un público élite, asociado mayoritariamente con un hombre blanco, de clase alta, con grandes conocimientos de la cultura, etcétera, etcétera, el resto de los públicos con los que trabajamos en el Departamento de Educación,
Es decir, los niños y las niñas, los públicos mayores, los escolares que son ruidosos y no sé qué, las personas con diversidad funcional. El museo hace como una especie de alarde, ¿no?, de invitación a esos públicos, pero en el momento que esos públicos llegan al museo, ¡pumba!, el museo los excluye. Los niños no pueden gritar, las personas con diversidad funcional van lentas y no encuentran sillas de ruedas, las personas mayores también molestan porque también, ¿no?, como van muy lentas. Y entonces yo me di cuenta de que en el fondo estábamos invitando a venir a los públicos para una vez que estuvieran dentro del museo, excluirles. Y este concepto de inclusión excluyente y este verbo de alterización se me quedó como súper grabado en la cabeza y nos dimos cuenta de qué eran las lógicas de la mayoría de los museos y cómo podíamos romper esa lógica, ¿no? Entonces, creo que este es uno de los grandes conceptos que tenemos que tener en cuenta dentro de los departamentos de educación. Fijaros que hay una cuestión muy interesante y es que esto solo ocurre con los públicos de los departamentos de educación. Los públicos de actividades públicas, como su el propio nombre indica, que normalmente son adultos de un nivel cultural alto, no sienten este concepto de exclusión incluyente, porque el museo los invita y cuando entran los acepta, ¿no? Pero todos los públicos con los que normalmente trabajamos en los departamentos de educación sufren este concepto, ¿no? Y de alguna manera, a mí también lo que me parecía es que a mí me estaba pasando eso. O sea, a mí el museo me había llamado para invitarme a hacer un programa que luego no me estaba dejando hacer, ¿no? Entonces era como, ven, pero una vez que estás dentro no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, ¿no? Entonces esta lógica de la exclusión incluyente estaba como muy atravesando todas las cosas que estábamos haciendo en el Departamento de Educación. Esta idea clave también, la alterización, no se trata de que el otro esté excluido, sino de que el otro es incluido como el otro. Esta es una frase interesantísima. O sea, ya no hay ningún museo que excluya a las personas con diversidad funcional, ni a los niños, ni nada. Pero evidentemente, si tú los invitas, pero en el momento que entran estás, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay colectivos migrantes y todos los guardias jurados les siguen y les miran con cara de peligro, pues lo que estás haciendo es que ese colectivo de personas migrantes no quiera volver otra vez al museo. Entonces, cómo trabajar el concepto de alterización en las instituciones culturales me parece como que es un elemento clave para transformarlas en otra dirección. Una cosa que me pareció también interesante cuando estábamos analizando este término es que esta lógica no solamente se expande hacia el exterior, hacia los públicos, sino que también se dirige hacia el interior de sí misma. ¿Cómo hace esto? Pues también llegamos a esto tomando otra frase de Paul muy importante, ¿no? Esta frase es: ¿cuál es la relación compleja de jerarquía o incluso de rivalidad política entre el espacio expositivo y eso que podríamos llamar las actividades, el programa público o lo que antes, discutiendo con Belén Solá, ella nombraba como mediación, que sería el Departamento de Educación? Me refiero a ese conjunto de programas que han sido situados como en una posición subalterna o marginal dentro de la institución museo, que son como una nota a pie de página de la exposición o de la colección, o como un elemento suplementario que supuestamente debería servir para captar nuevas audiencias, para establecer una mejor relación con el contexto local de la ciudad en la que está inscrita la institución. Esta frase me pareció también muy relevante porque era la primera vez que yo veía que alguien, con el prestigio de Paul Preciado, hablaba de la subalternidad de actividades públicas y los departamentos de educación. Sí, es decir, este concepto de exclusión incluyente también lo hacía en la institución con nosotras. O sea, la institución realmente con quien está contenta en términos abstractos es con exposiciones y colecciones, pero actividades públicas y educación nos sitúan como el otro. Y entonces nos dejan hacer cosas, pero no nos dan ni tantos recursos, ni tanta importancia, ni tanta visibilidad como a colecciones y a exposiciones temporales. Y luego, dentro de actividades públicas, eso se hacía se hacía y se sigue haciendo con educación. O sea, las actividades públicas pues son como, ¿no? Tienen mucha visibilidad, entra dentro de todo lo curatorial, cuando son, por ejemplo, cine, danza, no sé qué, es todo como súper visible y el museo le encanta, pero cuando llegamos a las actividades de educación es como, lo de educación, ¿sabes? Como, vale, sí, lo tenemos que tener aquí porque no nos queda otra, pero lo visibilizamos poco, no lo tenemos en cuenta, le damos poco presupuesto, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros sufríamos ese concepto de exclusión incluyente como departamento, y a mí una cosa que me parece que no tiene mucho sentido es que el Departamento de Educación dependa de actividades públicas cuando es más grande que actividades públicas. No sé, tampoco quiero decir con esto que el Departamento de Actividades Públicas dependa de educación, pero desde luego son dos departamentos que deberían de ser autónomos, en los que no existiese esa jerarquía. Entonces no se cumpliría este concepto de exclusión incluyente. Entonces, este monstruo tricefálico del que habíamos hablado antes tenía su base en la alterización de actividades públicas y educación, y luego en la alterización de educación frente a programas públicos. Si nosotros tuviésemos como unas matriuscas, tendríamos cada vez una matriusca más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que el Departamento de Educación es la última, ¿no? En esa cadena de exclusión incluyente. Bueno, pues nada, investigamos todo eso y podíamos hacernos dos cosas, que era irnos del museo o quedarnos y intentar transformarlo, ¿no? Y eso es evidentemente lo que hicimos. Y también es para lo que estoy aquí, para contaros cómo esto se puede hacer. Creo que es importante hacer este análisis, tenerlo en cuenta. Creo que los departamentos de educación seguimos siendo una posición muy subalterna dentro de todos los museos, pero a pesar de eso se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, la clave para mí es identificar esa exclusión incluyente y deshacer la alterización. ¿Cómo haces esto? Pues fijaros que cuando hemos tenido los 2 años de pandemia, hubo un momento, sobre todo al comienzo, en el que las instituciones culturales empezaron a hacer muchas cosas online y hubo muchos artículos que hablaban del giro afectivo, cómo las instituciones culturales tenían que volverse afectivas, ¿no? En concreto, mi director hizo un artículo muy valioso que hablaba sobre el museo hospitalario, ¿no? Rescatando esta cuestión hospitalaria del museo anteriormente y poniéndola en el momento actual, ¿no? Pero yo creo que el verdadero giro afectivo en las instituciones culturales, quienes lo estamos haciendo y quienes lo seguimos haciendo y quienes lo vamos a volver a hacer, somos los departamentos de educación. Porque esa cuestión de la afectividad, de la transformación social, de la relación con los públicos de una manera como vincular más directa, quienes la estamos haciendo somos los departamentos de educación, ¿no? Y a mí me pareció peculiar que en todos esos artículos, que hubo este artículo de Manolo, hubo otro artículo súper interesante de Pablo Martínez sobre el Museo del Porvenir, Manuel Segades del K2M también hizo otro artículo fantástico. En ninguno de esos artículos se hablaba del Departamento de Educación, ¿no? Y me parecía paradójico que, hablándose del giro afectivo, no se hablase de los departamentos de educación. Pero claro, eso era una escala más dentro del concepto de alterización de los departamentos de educación. Entonces, la pregunta para mí era, ¿cómo podríamos hacer este giro afectivo en los museos? Y para hacerlo, y perdón que este trozo está en inglés, no sé por qué, pero bueno, lo traduzco, yo me di cuenta de que había como una estructura que era la estructura en la que estábamos basadas, que era la monogamia, que la comparaba con la monogamia, frente a una nueva paradigma de esta cuestión afectiva, que es lo que os he llamado antes, os que he dicho que se llama anarquía relacional. ¿Qué es lo que pasa en este viejo paradigma afectivo que podríamos comparar con la idea de la monogamia, ¿no? Y de la jerarquía? Pues que hay una pareja, que son exposiciones temporales y colecciones, muy bien avenida y muy asentada en el tope de la jerarquía del museo, y luego debajo tenemos todo lo demás. Programas públicos, la biblioteca, educación, publicaciones, gerencia, comunicación. O sea, el museo, muchos museos están muy basados en esta estructura, ¿no? Donde hay un privilegio de colecciones y exposiciones temporales y el resto de los departamentos están como, ¿no?, en una posición de subalternidad. Lo que yo propongo es generar un museo donde haya un nuevo paradigma afectivo, y en ese nuevo paradigma afectivo hay una reflexión sobre la jerarquía y un intento, porque realmente es muy difícil llevarlo a cabo, de demolición de esa jerarquía, ¿no? Y eso es lo que genera, seguramente que habéis oído hablar, de la monogamia habéis oído hablar claramente, pero seguramente que habéis oído hablar alguna vez del poliamor, ¿no? Pues la anarquía relacional
no tienen mucho que ver con el poliamor, pero sí que es una estructura afectiva en la que no hay una sola persona, ¿no? Sino que hay diferentes personas en tu vida y a esas personas, digamos que distribuyes la atención y todas las cosas de una manera más democrática. Bueno, pues si hiciésemos un museo que no fuese tan jerárquico y tan piramidal y fuese más anárquico relacionalmente, tendríamos un museo como lo que hay ahí, ¿no? Donde los departamentos no están en base a una jerarquía triangular, sino que hay más como un rizoma y además, dependiendo del día y del mes y de las circunstancias, puede haber un departamento más importante, pero que eso luego se retira y luego aparece otro, ¿no? Y eso va haciendo como una diversidad y una cuestión que se distribuye en el tiempo, donde nadie tiene siempre como la atención y el poder, sino que todo eso se distribuye entre los diferentes elementos del museo, los diferentes departamentos del museo. Entonces, nos dimos cuenta de que nos gustaría vivir en un museo que fuese más anárquico relacionalmente, y para eso generamos este programa que se llama el Museo de los Vínculos. Este programa, denominado así, tenía 3 elementos clave que de alguna manera deshacen esta idea de jerarquía, de monogamia y como tan férrea, ¿no? Hablábamos de una nueva promiscuidad, hablábamos de vínculos de larga duración y hablábamos de esa reflexión sobre la jerarquía. Para generar todo este proceso, como he contado antes, hicimos este programa que se llama el Museo de los Vínculos y aquí tenéis un ejemplo con el que nosotros solemos trabajar, que es este mapa en el que esta idea rizomática y distribuida y no tan jerárquica, ¿no? empezaba a cobrar forma. Dentro de este programa, si hablamos de nueva promiscuidad, ¿qué significa esto? Significa que desde el Departamento de Educación queremos mezclarnos con el resto de departamentos del museo. De hecho, aunque parezca paradójico, nos cuesta trabajar con colecciones, nos cuesta trabajar con exposiciones temporales. Fijaros que os he dicho, nos cuesta trabajar con. Nosotros no queremos trabajar para. O sea, no es cuestión de que venga la jefa de colecciones o la jefa de exposiciones y me diga, tienes que hacer esto, esto y esto. No. O sea, la educación es una producción cultural en sí misma, es una producción cultural crítica, autónoma, generadora de conocimiento, y yo voy a trabajar con vosotras, pero eso no significa que trabaje de una manera subalterna con vosotras. Esto, claro, es bastante difícil de poner en funcionamiento en un museo habituado a otras lógicas, ¿no? Cuando hablamos de nueva promiscuidad, yo no solamente me quiero relacionar con colecciones y exposiciones temporales, sino que, por ejemplo, ahora mismo en el museo estamos generando un programa muy interesante que se llama Casi Libros, y lo hemos hecho con la biblioteca. En la biblioteca hay personas muy interesadas en mediación y en educación, entonces digamos que nos hemos fundido con ellas, hemos hecho un programa que lo que hacemos es entender la biblioteca como un archivo de libros que trabaja con un archivo de obras que es la exposición. Y entonces estamos generando procesos de mediación donde en cada una de las piezas se lee un libro de la biblioteca, por ejemplo, ¿vale? Entonces esta unión entre educación y biblioteca pues me parece que es un ejemplo de nueva promiscuidad, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando también con Museo en Red, que tienen este programa maravilloso que se llama Museo Situado, que es una asamblea de colectivos de la zona de Lavapiés, y estamos generando con ellas una escuela de mediación situada para formar mediadoras situadas del contexto de Lavapiés que puedan mediar a sus compañeros, ¿no? Y que puedan hacer esas mediaciones, no solamente en los idiomas, ¿no? El Wolof, el chino, los idiomas de las personas que viven, de algunas de las personas que viven en Lavapiés, sino que lo hagan con esa cuestión de la situación, ¿no? ¿Cómo son mis compañeros? Y entonces, como sé cómo son, puedo hacer una mediación que esté mucho más situada que si llego yo, que no tengo nada que ver con ese colectivo, y entonces lo que hago es una mediación no situada, ¿no? Entonces, estos son 2 ejemplos de nueva promiscuidad, trabajando con la biblioteca y con Museo en Red. Y creo que esto es lo que debe ser un poco la organización de los museos, ¿no? Cada vez menos reinos de taifas trabajando solos, sino más promiscuidad entre departamentos. El siguiente concepto tenía que ver con los vínculos de larga duración, ¿no? Consideramos que es una realidad que los públicos, sobre todo los públicos que están relacionados con el turismo, pasan muy poco tiempo en los museos. Y las experiencias de poco tiempo no producen transformación social ni transformación intelectual,
ni nada, digamos, que de lo que nos interesaba. Por lo tanto, si conseguíamos hacer formatos de larga duración, íbamos a generar ese vínculo de larga duración que iba a producir esa transformación. Y esto es el concepto de equipos. Los equipos son grupos de personas, en torno a 15, 16 personas, que generan una programación que dura 9 meses al año. Tenemos equipos de 15 a 17 años, de 18 a 21, equipos de mayores, equipos de familia. Ahora tenemos recientemente un equipo que se llama equipo diverso, que mezcla personas con diversidad funcional con personas que no tienen diversidad funcional. Y estos son grupos de trabajo que están, ¿no?, como viendo el museo, trabajando sobre el museo, también haciendo una cuestión muy crítica sobre el museo, pero claro, cuando lo haces 9 meses al año, eso genera un tipo de experiencia totalmente distinta que si estás 1 hora, ¿no? Entonces creemos que los vínculos de larga duración es otra de las cuestiones que entraría dentro de este museo anarquista relacional de alguna manera. Y por último, en esta intención de la supresión de las jerarquías, también hemos entendido la mediación como una producción cultural. No solamente la entendemos, o sea, no queremos entenderla como servicio, aunque hay veces que la tenemos que hacer y como que hay visitas guiadas más tradicionales, pero luego estamos haciendo un programa de mediación experimental en el que llamamos a artistas, mediadoras, antropólogas, personas que trabajan en cuestiones digitales, y les invitamos a desarrollar proyectos que para nosotros son piezas. Igual que en el departamento de performance o en el departamento de artes escénicas hay piezas, pues el departamento de mediación se puede entender también las mediaciones como piezas, ¿no? Entonces, este ejemplo que tenéis aquí es una mediación llevada a cabo por la artista Sofía Montenegro, que se llama Penélope de Día. Era una pieza que estaba, bueno, sí, basada en una exposición de una artista que se llama Charlotte Johansson, pero la pieza no consistía en dar servicio a la exposición o traducir la exposición a los públicos, sino que la propia Sofía lo que hizo fue generar un recorrido realmente espectacular. Lo empezamos ahí, las terrazas del museo. Veis que todo el mundo vamos con cascos. Cuando llegamos ahí, lo primero que escuchamos fue el mar por los cascos. Estuvimos cerca de media hora oyendo el mar en las terrazas del museo, cosa que yo no había hecho en mi vida. Empezamos a fijarnos en los reflejos que producían montones de coches en el techo del edificio. Y de ahí Sofía nos hizo ir a una terraza, en la terraza sucedieron unas cosas. Bueno, fue una mediación realmente muy espectacular, muy atravesadora. O sea, como las personas que hicieron esa mediación entendieron muchas cosas de la exposición, fue muy poética al mismo tiempo, fue como muy bonita, ¿no?, como con una cuestión muy estética. Y por lo tanto, para mí, esta pieza de Sofía Montenegro es eso, es una obra de arte, pero que está generada en un departamento de educación en vez de en el departamento de colecciones o el departamento de exposiciones temporales, ¿no? Entonces, ahí también estamos rompiendo la jerarquía, porque estamos entendiéndonos a nosotras mismas como productoras de conocimiento crítico al mismo nivel que los artistas o los curadores que trabajan en el departamento de colecciones y de exposiciones temporales, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, pues aquí está inscrito todo, ¿no? La idea de la nueva promiscuidad al trabajar con otros departamentos, pero de verdad, no como, ¿no?, una cosa así superficial. La cuestión de los vínculos de larga duración y esta idea de entendernos desde una posición no subalternizada, sino decir, nosotras también tenemos creatividad, nosotras también tenemos cosas que contar y por lo tanto lo que se hace en los departamentos de educación son piezas. Son piezas que no están ni por encima ni por debajo de las curatoriales y las artísticas, pero o sea, están al mismo nivel. Y eso, bueno, pues es una cosa como que no todo el mundo, ¿no?, entiende, porque en este imaginario de los departamentos de educación, trabajando siempre con los niños, ese pensamiento suele estar muy subalternizado y entenderse con una posición muy subalterna frente a este pensamiento alto que se genera en exposiciones o en colecciones. Bueno, así un poco para terminar, y ahora abrimos una ronda de preguntas. Estos conceptos yo creo que son interesantes como de madurar, ¿no?, y de pensar sobre ellos. Los que más me interesa que os quedéis con ellos es este de exclusión incluyente. Acordaros que estos públicos, específicamente de los departamentos de educación, son invitados pero excluidos al mismo tiempo. Y cómo la exclusión incluyente genera este museo basado en la alterización.
entendiendo la alterización como no se trata de que el otro esté excluido, porque ningún museo va a aceptar que está excluyendo a los públicos, sino de que el otro es incluido como el otro. Esta idea muy importante. La clave, ¿cuál sería? Deshacer la alterización, pues construir programas educativos que estén intentando deshacer esto. Y como la nueva promiscuidad, los vínculos largos y la reflexión sobre la jerarquía podrían ser herramientas para trabajar esa idea de la desalterización. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. Mirad, esta foto es muy bonita también, es de esa mediación que os comentaba ahora mismo. La chica de rojo es Sofía Montenegro y me acuerdo que estábamos arriba con los cascos en una terraza y nosotros estábamos todo el tiempo como escuchando una conversación, ¿no? Y de repente en la conversación decían, ahora mira para abajo y vas a ver una chica que va con una camiseta de rojo. Y entonces mirabas al jardín y veías a Sofía con la camiseta roja y era como, wow, ¿no? O sea, era como un mecanismo de extrañamiento ahí muy fuerte. Y bueno, pues estas son los tipos de mediaciones que me interesan a mí, por ejemplo, ¿no? Claro, son mucho más caras, la pudimos hacer solo 2 veces, ahora estamos trabajando otra vez con ella porque fue tan bonita que la queremos alargar, pero son, o sea, quiero decir, esta es una cuestión difícil de desarrollar, difícil de poner en funcionamiento, pero tampoco imposible, ¿no? Y esta es un poco la idea de... lo que os estoy contando creo que es una rotura importante, una cuestión que cuesta, porque los museos, aunque digan que los departamentos de educación les interesan mucho menos que otros departamentos, pero a pesar de eso, bueno, pues en másteres como este y en otros momentos formativos, o vosotras que estáis haciendo vuestras tesis doctorales, sois las personas que tenéis que hacer estos programas cuando lleguéis a los museos, que en los que vais a trabajar. Y ahora, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Esta mediación, como el concepto de mediación, creo que es como que tiene varias patas, ¿no? O sea, porque al final también hay mediadoras en el museo que igual dan una visita guiada o hacen otro tipo de acercamiento de la obra o conexión con la obra de la forma dialogada, más participativa. Pero claro, esta, por ejemplo, que es la obra de un artista, que parte de una exposición, pero que no traduce la exposición, sino que genera un conocimiento nuevo, diferente, experiencial. ¿Por qué para ti es una mediación? Lo necesito entender. Yo creo que más que nada es una etiqueta para entender de lo que estamos hablando. Pero si tú entiendes a la mediadora como una artista, al final estás hablando también de esa producción cultural. Al final utilizamos el término mediación para catalogarnos y realmente creo que es una de las cuestiones que crea la subalternización. O sea, si nosotros en vez de llamarnos mediación nos llamásemos departamento de, yo qué sé, experiencias temporales, pues seguramente ya estaríamos en otro foco, ¿no? De hecho, es muy gracioso que me hagas esa pregunta porque en la anarquía relacional, que es este modelo afectivo, por ejemplo, una de las cuestiones que se intenta es no utilizar los términos habituales en las relaciones afectivas, como novio, novia, yo qué sé, ligue, no sé qué, sino que se generan otras nomenclaturas, porque claro, las nomenclaturas llevan mochila. Pues aquí igual, mediación lleva mochila y a lo mejor pues tendríamos que cambiarla, pero por el momento pues es lo que nos define, lo que hace que se entienda, ¿no? O sea, si alguien va a un museo y en vez de poner recorridos, nosotros estamos usando mucho más el término recorrido que visita guiada, pero desde luego si ponemos performance experiencia, no sé si todavía los públicos están maduros para apuntarse a esas experiencias, ¿no? Pero ese tránsito del lenguaje también hay que hacerlo, claro. ¿Y cuán importante es el hecho de que esa mediación estuviera vinculada con una exposición? Bueno, a mí me parece interesante porque, por supuesto, son exposiciones que tocan temas del presente. Lo que hacen los artistas realmente es como meter el dedo en la llaga de muchas cosas muy interesantes, ¿no? La exposición de Sofía, la pieza de Sofía Montenegro estaba basada en esta artista sueca, que es una artista que empezó a trabajar con temas digitales y luego pasó a hacer bordado. Entonces era además muy atravesada por el feminismo y entonces toda la visita que hizo Sofía Montenegro estaba muy basada, bueno, por supuesto que quedó con la artista, o sea, esto tiene muchísimo trabajo debajo, ¿no? Entonces, esta cuestión más feminista que la cuestión de lo digital al bordado
atravesada todo el proceso de mediación, pero de una manera muy poética, muy sutil, bueno, pues como trabajan los artistas, o sea, los artistas, el pensamiento artístico no es literal, y por eso estamos nosotras aquí. Para el pensamiento literal pues hay otras ramas del saber, que no es la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues generar toda esa experiencia estética, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me parece que esta pieza podría estar perfectamente en la parte del Museo de Artes en Vivo. Entonces, esta es otra de las cosas de la nueva promiscuidad, ¿no? O ahora mismo, pues en el museo estamos haciendo en la parte de escuelas obras de teatro documental, pero claro, no trabajamos, no se exponen o no se enseñan desde Artes en Vivo, sino que lo hacen desde el Departamento de Educación. Entonces eso ya genera que es distinta esas Artes en Vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí poco a poco hay que hacer ahí, ¿no? Como la gota, ¿no? Que va cambiando, hasta que empiecen a cambiar las cosas y se pueda entender que un proyecto de teatro documental en un instituto de secundaria es tan interesante como pues si viene, no sé, Angélica Lidl a hacer una pieza en el museo, ¿no? Pero claro, todavía nos queda mucho trecho para hacer eso. Es interesante esa nueva jerarquización que estamos creando en todas partes, ¿no? De que cuando el artista interviene en la mediación, entonces ya es un proceso creativo, mejor considerado, etcétera. Al fin y al cabo es lo que sucede también con Canicer y con todos los que han seguido su ejemplo, ¿no? Claro. Él mismo en la Bienal del Cono Sur también prefería que esos mediadores fueran artistas. Esto ha llevado a que muchos museos del Centro Pompidou, por ejemplo, prefieran artistas para gente con educación artística para el equipo de mediación. No sé si vosotros también preferís gente con formación en Bellas Artes para educadores. Sí, pero... Porque es una manera de crear también claro. Una jerarquización dentro de los mediadores, ¿no? Los que venimos de historia del arte ahora nos sentimos marginados frente a los que son creativos porque vienen de las Bellas Artes. Claro, pero es que los historiadores del arte tienen que ser creativos también, o sea, en historia del arte debería haber asignaturas que fuera creatividad. Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es atender a la diversidad. A mí me gusta el concepto de arte educadora como personas que no son ni artistas ni educadoras, sino que son una tercera cosa, como un tercer género. Y ahí en la arte educación podríamos hablar del arte antropología, el arte y la teoría del arte, la pedagogía y yo qué sé, la danza. O sea, desde luego en el equipo que tenemos en el museo ahora intentamos que sea muy multidisciplinar. Entonces hay personas de todos los orígenes, de todas las carreras. Es verdad que antes era solamente historia del arte. A mí eso tampoco me parece interesante, ¿no? Ahora, tampoco podemos hacer ahora todos de Bellas Artes y ya los de historia del arte, ¿no? Porque entonces estamos generando la misma cosa. Entonces, lo que hay que hacer es equipos interdisciplinares, pero sí que equipos que se consideran sí mismos como intelectuales transformativos, ¿no? O sea, como esa idea de somos intelectuales, trabajamos en otras esferas y con otras metodologías que no son las del curador y no son las del artista, pero nosotras también somos intelectuales, ¿no? En el Departamento de Educación, por ejemplo, una de las líneas más importantes que estamos creando es una línea de materiales y de editorial, porque me parece que las educadoras y las arteeducadoras tenemos que escribir, ¿no? Igual que hacen los curators y los artistas, y también estamos generando archivo. La cuestión del archivo es también muy importante porque la mayoría de las cuestiones que están relacionadas con la mediación son orales y entonces se pierden, y fijaros cómo la cuestión de la oralidad está muy relacionada con lo femenino y son prácticas que se acaban perdiendo, ¿no? Y en cambio, cuando las prácticas son objetuales más relacionadas con lo masculino, perviven. Y entonces ahí pues hay los grandes archivos, los catálogos, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Tú te vas a saber qué exposición se hizo en el museo en el año 2003 y están todas. Tú te vas a intentar averiguar qué se hizo en mediación en el año 2003 y no hay nada. Entonces eso es un ejemplo, ¿no? De estas tecnologías blandas y duras y cómo tenemos que invertir ese proceso y que también queden archivos en los departamentos de educación, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el trabajo por hacer es bastante grande. Pero claro, es un trabajo que también está muy en consonancia con todos los cambios sociales que están pasando, ¿no? Con todos los feminismos, con toda la teoría decolonial, ¿no? O sea, como todas estas cuestiones que ya se están viendo en todas las esferas, pues tienen que entrar también en las instituciones culturales y en los museos, ¿no? A mí me parece que es muy importante, por ejemplo, que parte del equipo educativo esté racializado, porque eso va a aportar una subjetividad al proyecto que no tiene si somos todas blancas y si somos todas españolas, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones pues estamos en ellas.
Vale. A mí el libro de Venezuela, al que has hecho referencia varias veces, me impresionó en otros artículos posteriores a ese que lo encabeza, la transparencia, ¿no? Porque van hablando de experiencias en el Musac de León con la radio, con la prisión, con colectivos de psiquiátricos, etcétera, etcétera. Sí. La de cosas que no funcionaron, incluso las desavenencias entre el equipo, ¿no? Me parece formidable esa manera de presentarse ante el mundo en un libro. A ti siempre te pongo de ejemplo de reflexión crítica, ¿no? Claro. Y entonces, no sé, es inevitable que te plantee, de lo que nos has hablado hasta ahora, es un mundo de proyectos, de utopías, pero en la realidad, ¿os habéis topado con problemáticas, claro, de cosas que no funcionan, que se puedan comentar? Sí, no, hombre, a mí me parece que es muy importante comentarlas por este proceso autocrítico que hay que tener, ¿no? Y claro, hombre, no sé, pero yo es que veo tan clara el concepto de la subalternización de los departamentos de educación en todos los museos que conozco, o sea, es que lo veo tan evidente que cómo no vamos a hablar de ello, ¿no? Es que es desde el punto de vista del presupuesto, de la visibilidad, o sea, de muchas cosas, ¿no? Entonces, parte del proceso de cambio es visibilizar eso. Claro, ¿por qué en el libro de exponer o exponerse eso se visibiliza, lo que dices tú, ¿no? Que tiene tanta transparencia? Porque la jefa de ese departamento era Belén Solá. Y entonces cuando Belén Solá hace el libro, dice, podéis escribir lo que queráis. De hecho, lo que tenemos que escribir, lo honesto, son muy autocríticos, pero es que esa es la honestidad con lo real, ¿no? Este término tan interesante que dice Marina Garcés. Es como, nosotras estamos siendo lo más honestas que podemos también con lo que estamos haciendo. Y lo que podemos decir ahora mismo en los departamentos de educación, y yo estoy muy contenta con el museo, es que estamos evolucionando y estamos creciendo, pero todavía hay muchas resistencias y muchas cosas por hacer. Sería muy poco honesto por mi parte de llegar aquí y decir, no, lo estamos haciendo todo fenomenal y no hay ningún problema. Pues no. Yo siempre digo que cuando estaba en la universidad yo también tuve varias denuncias de alumnos con temas de que poníamos en funcionamiento que había ciertos alumnos que nos parecían bien y me denunciaron varias veces. Y a mí me parece que esas denuncias son muy importantes. O sea, prefiero haber sido denunciada que no haberlo sido. Porque eso significa que estamos haciendo ahí un trabajo de transformación que a mí me parece que es lo que tiene sentido. Entonces, bueno, pues cuando estás en esta senda, digamos, de hacer las cosas así, pues hay unas consecuencias que hay que admitir y que hay que encarnar. Y hay fracasos, y hay errores, y hay cosas, y la persona que yo soy ahora no era la que era hace 20, y bueno, hay un montón de cosas, pero lo que sí que hay es una evolución, y sobre todo esta idea de estar contenta contigo misma, o sea, como que cuando te vas a dormir por la noche dices, vale, habré fracasado, habré hecho un error, lo habré hecho de una manera que no era la adecuada, pero estoy en ese proceso de hacer las cosas como pienso que deben hacerse, ¿no? Y contribuir al bien social. O sea, es que un museo o un departamento de educación que parte de esos presupuestos está realmente afectando a la sociedad, ¿no? Un museo que sigue con lo que se estaba haciendo antes, sin ningún cambio y metidos en esa rueda de hámster, pues lo único que hacemos es alimentar la rueda del capitalismo, ¿no? Si quieres pararla, pues lo puedes hacer en tu día a día, claro que lo puedes hacer. Y eso tiene consecuencias, claro. Así que yo creo que aquí, con esta frase tan bonita, lo dejamos. Y nada, alentaros a vosotras a hacer lo mismo, porque es el trabajo que tenemos que hacer. Muy bien. Sí.